y en nuestro tema para hoy. ¿Sigue vigente la ley? ¿Cómo es eso de el pacto antiguo y el nuevo pacto respecto a estos libros del Pentateuco que estamos hablando sobre la ley y los mandatos que Dios dio al pueblo de Israel? En el libro Patriarcas y Profetas, desde la página 387, en el capítulo La ley y los dos pactos, leemos: otro pacto, llamado en la Escritura el pacto antiguo, se estableció entre Dios e Israel en el Sinaí, y en aquel entonces fue ratificado mediante la sangre de un sacrificio. El pacto hecho con Abraham fue ratificado mediante la sangre de Cristo y es llamado el segundo pacto o el nuevo pacto, porque la sangre con la cual fue sellado se derramó después de la sangre del primer pacto. Es evidente que el nuevo pacto estaba en vigor en los días de Abraham, puesto que entonces fue confirmado, tanto por la promesa como por el juramento de Dios. Dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. Esto está en Hebreos capítulo 6, verso 18. Pero si el pacto confirmado a Abraham contenía la promesa de la redención, ¿por qué se hizo otro pacto en el Sinaí? Durante su servidumbre el pueblo había perdido en alto grado el conocimiento de Dios y de los principios del pacto de Abraham. Al libertarlos de Egipto, Dios trató de revelarles su poder y su misericordia para inducirlos a amarle y a confiar en Él. Pero había aún una verdad mayor que debía grabarse en su mente. Como habían vivido en un ambiente de idolatría y corrupción, no tenían un concepto verdadero de la santidad de Dios, de la extrema pecaminosidad de su propio corazón, de su total incapacidad para obedecer la ley de Dios y de la necesidad de un Salvador. Así que todo esto se les debía enseñar, todo esto debían aprender. En la página 389, el apóstol Pablo presenta claramente la relación que existe entre la fe y la ley bajo el nuevo pacto. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no podía justificar al hombre, porque éste en su naturaleza pecaminosa no podía guardar la ley. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto está en Romanos capítulo 5, verso 1, capítulo 3, verso 31 y capítulo 8, versos 3 y 4. La obra de Dios es la misma en todos los tiempos, aunque hay distintos grados de desarrollo y diferentes manifestaciones de su poder para suplir las necesidades de los hombres en los diferentes siglos, empezando con la primera promesa evangélica, ahí en el Edén después de la entrada del pecado, y siguiendo a través de las eras patriarcal y judía para llegar hasta nuestros propios días. Ha habido un desarrollo gradual de los propósitos de Dios en el plan de redención. La misma ley que fue grabada sobre tablas de piedra es escrita por el Espíritu Santo sobre las tablas del corazón. En vez de tratar de establecer nuestra propia justicia, aceptamos la justicia de Cristo. Su sangre expía nuestros pecados. Aceptamos su obediencia. Entonces, el corazón renovado por el Espíritu Santo producirá el fruto del Espíritu. Mediante la gracia de Cristo, viviremos obedeciendo la ley de Dios escrita en nuestro corazón. Al poseer el Espíritu de Cristo, andaremos como Él anduvo.
Por medio del profeta, Cristo declaró respecto a sí mismo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48. Y cuando anduvo entre los hombres dijo: no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8, 29. Así, de esta manera, en Cristo Jesús y guiados por el Espíritu Santo, nosotros vamos a cumplir los mandamientos que siguen vigentes hasta que Cristo vuelva en las nubes de los cielos, para que lo meditemos durante esta jornada. Oh mi Padre, gracias por tu misericordia, por la vida, por tus cuidados, Señor. Bendice a mis amigos, guíanos en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le guarde y bendiga.